cae. Queridos amigos de la Galería Nocturna y de God Prods, estamos de vuelta. Estamos de vuelta en el estudio de God Prods, en el estudio de los Artist Stones y en el estudio del Perry. Y en el estudio del Perry. Y en mi comedor. Exactamente, como se darán cuenta, y como lo habíamos comentado en el capítulo anterior, derivado de la alta tasa de contagios de COVID, decidimos cada quien estar en su casa. Originalmente habíamos pensado estar haciendo algunos contenidos por separado, pero por ahí en algún momento alguien me dio una recomendación de intentar hacerlo remoto a través de algún aplicativo de videollamada o de videoconferencia. Así que este es el primer intento que hacemos en remoto. Disculpen de antemano las fallas técnicas que puedan existir. Muchas gracias por seguirnos, muchas gracias por escucharnos. Esta es la Galería Nocturna, este es el podcast en el que hablamos de metal en serio. Y como siempre, iba a decir esta mesa, pero bueno, vamos a decirle ahora. Esta red llena de artistas y conocedores del género más feroz del planeta. A mi cuadrante izquierdo, el Perry. Perry, arráncate, chingada madre. En este mosaico de metaleros, Perry. El mosaico metalero. Pues un gustazo, Perry, al menos de remoto estar de regreso en las grabaciones de la galería. Ven que por ahí había estado ausente por temas de salud, pero pues ya estamos de regreso, aunque sea de manera remota. Y ya sexta temporada, mi artista, y hablando de los papás de los pollitos, ¿no? Hablando de los meros meros, de los clásicos, de los grandes clásicos y de aquellas bandas que de alguna manera pusieron las bases de lo que ahora todos conocemos y grandes personajes que actualmente siguen metaleando y que son de las grandes bandas. Entonces esta temporada viene con todo. Gracias, Perry, artista. Perry, bienvenido. Perry, bienvenido de vuelta, güey. Estuviste ausente. Ayer que pasaste por la casa, güey, que hice algunos cambios en la estancia y demás, y que yo pensaba que los habías hecho, pero ya tenía como un mes que no andabas por acá. Entonces, Perry, lo lograste. Bienvenido de vuelta. Listo. Bienvenido, Perry Mason. Perry King. Y en el tercer cuadrante, ¿el qué, güey? Perry King. Ah, sí, Como también se le conoce en el barrio bravo, el Perry King. En el barrio bravo de Jardines de Morelos, Perry King. Sí, y es que ese capítulo me marcó para siempre. El que... Sí, güey. Hubo mucha sangre. O sea, ya no puedo hablar, güey. Ya soy el Perry King. O sea, ya... Es que andabas pedón ese día, güey. Andabas más... Andaba amanecido, yo creo. Amaneció en el mausoleo ese día. Era un mausoleo como la canción de Transmetal. Más bien iba a camino al mausoleo. Camino al mausoleo. Y... Oye, sí es cierto. Pero mira, regresaste, güey. Como lo que... Pero iba en camino, güey, al mausoleo. Güey, no seas cabrón. Pero qué bueno. Listo. Gracias, artista Berry. Muy bien. Y en el otro cuadrante, mi querido amigo, el artista, jálate, chingada madre. ¿Cómo estás? Cuéntanos. JC, Perry King. Chingón, güey. O sea, esta ha sido una de las tareas más agradables, güey, de hacer a la hora de estar escuchando y de leer la historia de esta gran banda. La neta, yo no los ubicaba muy bien, más que por Smoke on the Water. Uh-huh. Claro. Yo creo que el riff más conocido de la historia. Del metal, sí. El que ya está vetado también en las tiendas de guitarras, güey. Esa y Stairway to Heaven, ¿no? Ajá, exactamente, güey. Y pues la neta fue un gran descubrimiento. Y aparte una trayectoria casi 50 años, cabrón. Es un buen de tiempo, güey. Una banda muy longeva. Y siguen, amigo. Exactamente. Siguen. Sí, cabrón. Pues sí, contento de que vamos a hablar de esta gran banda, amigos. Excelente, my friend. Muy bien.
Entonces, algunas noticias importantes. Se está creciendo el cartel. Noticiero nocturno. En el noticiero nocturno está creciendo el cartel de conciertos en este año. Sepultura acaba de anunciar, viene el Circo Volador también. ¿Sepultura, va? ¿O Cabalera? No, Sepultura. Ah, Y ok. no me encanta el precio que le pusieron a los boletos, no me encanta. Porque aparte es en el Circo Volador y pusieron zonas, lo que me parece ridículo. Pero bueno, no me encanta Superboletos, por eso no me encanta Superboletos. Pero bueno, ya veremos cómo nos va. Viene Sepultura en abril, si no mal recuerdo. Y se sumó también. Y es que ahí, Perry, perdón, pero con Sepultura zona VIP como que fuera de lugar, cabrón. Qué pacho. O sea, sí. Fuera de todo el concepto de lo que es Sepultura, más allá de lo musical. O sea, la parte de los fans, tener una zona VIP, no. ¿Qué va a ser una zona VIP de Sepultura, güey? O sea, no me... Sí, no. Le van a poner sillas y luego sillas en el Circo Volador donde son puros escalones. No sé, güey. No sé qué están pensando, güey. No sé qué están pensando. A ver si no se hace el desmadre como en Pantera, ¿no? Sillas por allá. Sí, esa ola de sillas nunca la voy a olvidar. Pero bueno. Silla voladora. Literal. Literal la silla voladora. Suicide Angels. Otra tremenda banda de thrash. Desde luego una banda de thrash más mucho más joven, desde Más luego. moderna. De thrash Más contemporánea. Exactamente. Griegos, estos amigos son griegos. En la fonoteca de God Productions hay un par de CDs de Suicide Angels. Extraordinaria banda, muy técnica, muy del estilo Havoc, ¿no? Vienen también, tristemente se empalma con el de Soen el 11 de marzo, Perry. El 11 de marzo, sí. Se empalman, probablemente tengamos que tomar carretera e ir a la ciudad más cercana, que creo que es Querétaro, para poder ver a estos amigos de Suicide Angels. Entonces, Es Querétaro. Sí. Van a estar en Monterrey también. Pues ahí decimos y nos aventamos el tiro de ir a Monterrey. En el Café Iguana, que es un lugar muy bueno. Es un lugar bien padre para conciertos petit. Justamente hoy en la mañana me salía el ¿cómo se llama? El recordatorio en Facebook. O fue ayer, no recuerdo. Del Devastating Mexico. Y donde tuve la oportunidad de ver en el Café Iguana y tuve la oportunidad de ver ahí a los amigos a los Asians, ¿no? Al Immolation y al Incantation y al Suffocation. Así es. Entonces, pues ya veremos cómo le hacemos para repartirnos, para poder estar en los dos conciertos en las mismas fechas. Y otra gran noticia viene también, llegó la maquila, llegó ya nuestro disco impreso de Algos. Ya estaremos haciendo el unboxing próximamente. Entonces, vamos a estar de manteles largos en los siguientes capítulos, ¿no? Entonces, hasta ahí el noticiero nocturno. Y dicho lo anterior... No sé si, sí. Perdón, Perry, no sé si también habíamos comentado que también viene Guns N' Roses en octubre. ¿Parece? Ya lo habíamos puesto en la agenda. Eso en octubre. Guns N' Roses en el estadio Ciudad de los Deportes, acá en la Ciudad de México. Va a pisar otras ciudades también, pero bueno, a nosotros nos correspondería acá en la Ciudad de México. Sí, ya está en la agenda también. Okay. Hablando de los Carnitations ahorita, Immolation acaba de sacar un sencillo hace un par de días, The Age of No Light. Se los recomiendo mucho. Excelente. Material esperado de los grandes padres del death metal neoyorquino. Immolation. Que el otro día decías, ¿no, artista? Que todos los neoyorquinos son los Asians, ¿no? Incantation, Immolation, Suffocation, güey. Los Carnations. Pura Carnation. Qué cagado como que esa característica, ¿no? Que tienen estas bandas, aparte del género donde están. Que hasta esos nombres que se ponen, ¿no? Qué cagados son. El Pirruration nada más y ya. Güey, es que hacen su escena y hacen como su séquito, su nicho muy... El metal es un género de nicho, güey. Y esta es una muestra. Pero que no sean mamadores. Sí, pero que no más.
exceden el concepto de nicho. Muy bien, muchachos. Sí. Entonces, vámonos recio, que queremos hablar de una de las grandes, ya lo dijeron ustedes, una de las bandas que pusieron de las primeras piedras en el metal. Venimos de un capítulo en el que hablamos de Black Sabbath, ¿no? Y hablamos del legado. Bueno. Sí, me eché mi monólogo, por cierto. Saludos a nuestro amigo. Buen trabajo. Gracias, amigos. Gracias. La verdad es que me costó un montón de trabajo. Nunca había hecho una galería nocturna. Solo es el primero. Y como lo habíamos platicado antes, ¿no? Probablemente sea un buen experimento y empezar a darle un cierto dinamismo al podcast. Sí, bueno. Y ya veremos cómo va funcionando. Que por cierto, ahí hay saludos a nuestro amigo Jacob, que está bien atento siempre ahí a los capítulos. Y nos dejó su sabiduría ahí en este capítulo de Black Sabbath. Entonces, muchas gracias por escucharnos, Jacob. Entonces, vámonos recio. Deep Purple, ¿no? Venimos, insisto, de un capítulo en el que empezamos a hablar de los cimientos del metal. Pero creo que son escenas separadas. Y lo comentaba en ese capítulo. Son escenas separadas en el que Black Sabbath va por un carril de brutalidad, de un carril oscuro, y ahora nos metemos en un carril también metalero, pero más psicodélico, más experimental, con otros elementos, ¿no? ¿Ustedes cómo ven esa separación de esos carriles? Yo sí veo aunque son parte de todo lo que hoy existe, o influencia de todo lo que hoy existe, pero sí, yo creo que sí tendríamos que separar los nichos o los carriles, ¿no? ¿Ustedes qué piensan? Pues creo que en particular con Black Sabbath y Led Zeppelin, que estará con los que siempre se le pudieran comparar, de a lo mejor quién fue mejor banda, o quién fue más influencia, o quién fue más innovador en su tiempo. Sí coincido contigo que son caminos diferentes, pero creo que lo más valioso y lo más chingón de estas bandas fue que fue al mismo tiempo. O sea, estaba surgiendo por un lado Black Sabbath, estaba surgiendo por un lado Deep Purple, estaba surgiendo por un lado Led Zeppelin, y que al ser al mismo tiempo, a lo mejor no necesariamente esas bandas se influenciaron de ellas mismas, sino que en su momento encontraron cada quien su camino, y sí, no salieron a la par, ¿no? Exactamente. Y como bien dices, Black Sabbath más oscuro, a lo mejor Led Zeppelin como más fino en lucero, hacer, ¿no? Tal vez. Exacto, mucho más lucero. Blues en Led Zeppelin que Deep Purple. Sin duda. Uh-huh. Pero sí creo que de los tres, Deep Purple sí lo llevó a otro nivel, güey. O sea, sí lo llevó a temas sinfónicos, a temas psicodélicos, a temas progresivos. Me parece que es una banda también muy progresiva. Así es. Y creo que para mí no es que ninguna sea mejor que otra, sino que Deep Purple pues hizo su trayectoria, hizo su camino, hizo su propio estilo. Esa forma de ponerle la atmósfera con los teclados, no, otra banda no lo hizo igual. A lo mejor un poco similar los Doors, pero Deep Purple sí lo hizo como más técnico, como más progresivo, y creo que sí lo llevaron a otro nivel, güey, pero a la par, ¿no? O sea, ninguna arriba de otra. Creo que son cosas diferentes, y por eso son las grandes bandas, güey. Al revisar la historia, güey, yo me sorprendía mucho que esta banda surge en 1968 en Inglaterra, güey. Uh-huh. Estamos hablando de una época que, o sea, generaba bandas de altísima calidad, justo como lo acabas de mencionar ahorita, Perry. Teníamos a Led Zeppelin ya también allá en Europa. En América pues estaba del mismo estilo. Justamente me acordé también de The Doors, porque por esa psicodelia aquí en América, en Estados Unidos, había toda una escena. Estaba Jimi Hendrix, estaba Janis Joplin, todas esas bandas legendarias de metal, de rock psicodélico, estaban efervesciendo, ¿no? Y si bien Deep Purple empezó por ahí e hizo muy buenos materiales al inicio,
de ese estilo psicodélico, se empezaron a abrir, ¿no? Empezaron a despegar en una línea un tanto diferente, mezclando ahí elementos clásicos, como lo mencionas, el teclado de Jon Lord, fue un elemento que los hizo despegarse mucho de la escena que ya estaba formada, ¿no? Entonces sí, creo que Deep Purple se cuece aparte, ¿no? La verdad, con lo que hizo. Sí, totalmente. Fíjense que todos esos elementos fueron los que envolvieron y separaron a Deep Purple y algunas otras bandas del estilo, pero es totalmente cierto. Estamos hablando del piano Hammond, ¿no? Y ese piano que Opeth usa mucho o usaba. No, ahora usa más bien. Ahora usa más. Entonces, y así como Opeth, pues ha influenciado un montón de bandas. Ahí está Beagles también, que es otra banda de rock progresivo, muy del estilo de Deep Purple, una banda más actual. Pero es cierto, Deep Purple se separó de la escena del metal a secas, déjenme llamarle metal a secas, cuando empezó a incorporar elementos progresivos, psicodélicos, hasta de música clásica, ¿no? Entonces yo creo que a ellos sí hay que ponerlos en una vitrina. Coincido totalmente con ustedes. Y hasta la fecha siguen, ¿eh? Fíjense que ahorita me parece que fuiste tú, amigo artista, el que decía que es una banda longeva y muy productiva. Y efectivamente, casi 50 años. Y yo creo que así como van a ir a los 50, ¿eh? Porque, y ahorita vamos a hablar de las tres eras. Mira, ellos en la historia hablamos de muchas alineaciones, ¿no? Deep Purple fue una banda muy cambiante. En verdad, muy cambiante. Entonces, y yo creo que quise separar un poco la historia en tres grandes alineaciones. Desde luego la inicial, ¿no? En donde estaba Rod Evans en la voz, estaba Ritchie Blackmore en la guitarra, que Ritchie Blackmore también tiene una historia enorme y de mucha influencia para muchos guitarras. Ahorita ustedes como guitarristas pues me van a dar su opinión, ¿no? Y este cuate pues también tenía una déjame llamarle, una escena propia alterna, ¿no? Tocaba con Rainbow y tenía su propia alineación, su propio concepto, su propio proyecto, ¿no? El Blackmore Nights se llamaba o algo así, no recuerdo muy bien. Estaba Jon Lord, que este tipo en las teclas, como bien decía el Perry, fue el que le dio la total distinción al estilo, ¿no? De Deep Purple. Estaba Ian Peace en las baterías y estaba Nick Simper en el bajo, ¿no? Entonces, digamos que esa era la alineación en Code original. Sí. Entonces, si están... que de hecho la banda Artist empieza con un baterista, Chris Curtis, de una banda que se llama The Searchers. Okay. Él fue el que originalmente empezó todo el proyecto en 1967. Creo que en ese, aquí se me falta el dato. O sea, la banda empezó, digamos, a tener como las primeras, las primeras ideas de la banda se formaron en 1967. ¿Ves? Entonces, Chris Curtis es el que lo creó todo el concepto. Obviamente después ya llegan las alineaciones famosas, que yo creo que lo vas a mencionar más adelante, pero cada una de estas alineaciones legendarias se les conoce de una forma. Mark 1, 2, 3, 4. Así es. Y ahorita ya van en no sé, creo que en la Mark 8 y algo así. Sí, creo que en la 8 o en la 9, pero sí, eso es muy cierto, amigo. Sí, van en la 8, según yo. Así es. Entonces, pero fíjate que es un dato que yo no encontré, my friend, porque según la historia que yo encontré y en la investigación que estuve haciendo, el batería Ian Peace era el único elemento de Deep Purple que no había sido reemplazado. Entonces sí llegó el después de la creación de Deep Purple, ¿no? Sí. Ok, muy bien. Muy bien. Entonces, este es el Mark I, como bien dijiste, my friend. Y luego viene el Mark II, que es como ya así el más célebre de los célebres, ¿no? Ahí llegó Ian Gillan en la voz, ¿no? Ahí está Ritchie Blackmore, seguía Ritchie Blackmore en las guitarras.
John Lord en los teclados, Ian Peace en las baterías y Roger Glover, que Roger Glover, dicho sea de paso, en el bajo, él fue el creador de ese mítico riff de Smoke on the Water, ¿no? Ese es el Mark II y creo que es el más célebre, ¿no? El más famoso, ¿no? Sí, pues, vas, Perry. Gracias, mi artista. Sí, de hecho, pues se reconoce, ¿no? Que esa rola es de las más tocadas en el género. Y retomando un poquito esta parte de lo longeo de la banda, Uh-huh. y recordemos que se separaron casi 8 años, ¿no? O sea, del 76 al 84 estuvieron inactivos. Uh-huh. Y el regreso de igual forma fue épico y se ha mantenido en las grandes esferas estos güeyes. Siguen encabezando carteles. Tuvimos la oportunidad de verlos en el Domination, si mal no recuerdo. No, fue Hell and Heaven, pero fue el año de Domination, okay. Sí. ¿Que fue en el 19 o en el 18? 18, un año antes. Uh-huh. 18. Y la realidad es que sí fue una muy, muy grata sorpresa, donde Ian Gillan pues, sigue echando sus gritos bastante bien. Y traen al guitarrista Steve Morse, que le dio ahí una frescura tremenda a la banda. Virtuoso, creo que un virtuosismo sí, no, también, porque sí, Richard sí. Blackmore es un virtuoso por sí mismo, ¿no? Pero la llegada de Steve Morse, yo creo que Steve Morse llegó ya como en el 2000, no sé si más o menos por esa época. Ya es como un lavado de cara muy bueno, la verdad es que le cayó muy bien a la banda porque él incorpora este estilo como más experimental, lo diría yo, de un hard rock más experimental, ¿no? Sin tanta influencia clásica a lo mejor. Y la verdad que en ese concierto, Perry, creo que coincidíamos ahí que el tecladista actual, que es Don Airey, espero pronunciarlo bien. Sí. Güey, se llevó la noche, cabrón. Sí, le metió mucha atmósfera al musicazo. concierto. Sí. Y que es el estilo de Purpose, ¿no? Pero creo que también retomando un poco lo que decías, Perry, de esta gran variación de alineaciones que han tenido a lo largo de la historia, pero leí algunas críticas que decían que eso le ha beneficiado mucho a la banda. Uh-huh. Y por eso ha sido tan longeva. Si bien tienen su estilo y su sonido muy particular, pero le está renovando en ciertos periodos, y coincido, sí les ha dado como que esa estabilidad de hacer también dentro de su sonido, dentro de su género, pues cosas nuevas, ¿no? Y que siempre se hacen de músicos de muchísima calidad, ¿no? Por ahí en las siguientes alineaciones pues veremos que Joe Satriani fue parte de Purple, ¿no? Entonces sí. Creo que con el tipo de música con el que van renovando la banda pues también le dan esa monstruosidad a esta banda. La canción de Smoke on the Water tiene su origen narra la anécdota de un incendio en un casino que sí ocurrió en la realidad. Ellos iban a grabar el disco que siguió a Deep Purple in Rock en el 71. Iban a grabar un disco en un casino y se incendió. Entonces este fue la anécdota que plasmaron en la canción de Smoke on the Water. Sí, es célebre, muy célebre esa historia. Hasta Frank Zappa mencionan ahí en la... Estaban ahí, sí. En la rola. Sí, efectivamente. Entonces, muchas bandas lo hacen, ¿eh? Muchas bandas deciden buscar alinear a diferentes músicos, ¿no? Ya lo hemos visto. Ahí Chuck Schuldiner es uno de ellos, Dave Mustaine y bandas que deciden mejor ir cambiando de músicos y darle una vida más larga y una variación también al estilo, ¿no? Porque es cierto, Deep Purple en algún momento de la historia dejó de ser tan psicodélico y fue como más, se hizo más progresivo y hasta con mucho más sentimiento, ¿no? Dejó de ser tan psicodélico. Entonces, y en el setup actual, pues está Ian Peace en la batería, está Roger Glover en el bajo, está Ian Gillan en la voz, Steve Morse en la guitarra y Don Airey
en los teclados, que fue la alineación que nos tocó ver acá, ¿no, Perry? Justo estuvo Deep Purple y después cerró Scorpions. Que Scorpions es uno de los capítulos que vienen también como parte de esta temporada de clásicos, ¿no? Entonces, muy cierto también que hubo otras personalidades, grandes personalidades que azotaron también el rock el rock y el heavy metal de Deep Purple. Ahí estuvo Glenn Hughes, que ese compadre llegó a las voces y también estuvo, me parece que en Rainbow también. Estuvo David Coverdale, artista, que te acabas de echar un Artist Stone de Whitesnake. Es David Coverdale, que después formó Whitesnake. Así es. Hecho de paso, como bien menciona el artístico, acabamos de grabar para los Artist Stones Here I Go Again, un gran solo de la banda Whitesnake, ¿no? Sí. Esta alineación con Glenn Hughes y Coverdale ya es el Mark III. Sí, exactamente. Entonces, Joe Satriani, el Perry lo comentaba hace unos minutos. Joe Satriani fue parte por ahí de los 90s bajos, 93, 94 me parece. Fue guitarrista de Deep Purple. Y es que también no cualquiera llega a llenar el hueco de Blackmore, ¿no? O sea, ya lo vimos, ¿no? Ahí está Steve Morse, Joe Satriani, pues que son guitarristas de un tamaño y de un calibre enorme, ¿no? Y yo creo que, Perry, no me dejarás mentir, yo creo que Satriani era la opción por el alto contenido bluesero que tiene en su estilo ese güey, ¿no? Sí, y al igual que Steve Morse. Pero sí creo que en los periodos donde estuvo Satriani y ahorita que está Steve Morse, sí está muy marcado su estilo, y como guitarristas, como solistas también que tienen sus proyectos, pero sí el fusionarlo con esos grandes clásicos de Purple, porque bien es cierto que cuando llega Satriani y cuando es Steve Morse, pues ya están todos esos clásicos hechos. Uh-huh. ¿No? Realmente no hay como mucho material que se pueda comparar con aquellos clásicos de los finales 60 o 70 del periodo que estuvieron ellos o Steve Morse que ahorita está, pero sin duda sí le pusieron su toque muy particular como grandes guitarristas y lo fusionaron con esos éxitos de Deep Purple, y la realidad es de que los discos donde ellos estuvieron grabando y los conciertos que dieron ellos o que dan Steve Morse sí les da una potencia bien cabrona a la banda. Que ahora me hubiera gustado que Joe Satriani grabara algo con Deep, porque en realidad su paso fue más bien como músico de concierto, como de gira, ¿no? Sí. Y como él tenía que regresar a su proyecto solista de toda la vida, dijo, ahí les dejo a mi chavo el Steve Morse, ¿no? Y lo recomendó. Vaya recomendación. Vaya recomendación. Sí. Ahora, ahorita que mencionaban la parte de Blackmore, de que sale en algún tiempo de la banda, esto, ya revisando un poco la historia de Deep Purple, estas salidas no son, tienen su origen en esas diferencias que llegan a tener los egos, los músicos, ¿no? Esas diferencias de egos, esas diferencias de creativas, digamos, y lo que siempre pasaba era que Ritchie Blackmore estaba como en cierto conflicto con Ian Gillan, ¿no? Así es. Entonces siempre había ese roce, porque alguno quería mantener, digamos, Ritchie Blackmore quería mantener esos elementos ciertamente clásicos, y Gillan ya quería experimentar en otro tipo de cosas, ¿no? Entonces estos roces son los que provocan que en algún punto Ritchie Blackmore salga de la banda, ¿no? Y ya empiecen a incorporarse otros músicos y empiecen toda esta iteración de alineaciones. Sí. Y es que, perdón, Perry, y es que también un poquito, si ven los periodos de cuando salió Ian, cuando sale Ritchie Blackmore, el regreso del 84, pues están los dos
Y creo que sí fue ese parón que dieron, creo que también ayudó a sanar un poco esas diferencias que tenían. Y en el regreso del 84, pues sí vienen los dos. Que Ian dura poco tiempo de ese regreso, pero sí lo hacen juntos y lejos. Y lo hemos visto en las grandes bandas, que cuando dejan a un lado ese tipo de diferencias, pues regresa la magia, güey. Sí, en el 73 sale Gillan de Deep Purple. Justo cuando graban el disco de Who Do We Think We Are, sale Blackmore. Perdón, Gillan. Y Blackmore despide a Glover. O sea, en esa época del tiempo... Sí, sale Glover y sale Ian al mismo tiempo. 73, perdón, ajá. Ahí el que mantenía, o digamos, el que tenía la batuta de la banda era Blackmore, porque él es el que despide a Glover. Que después, irónicamente, se vuelven a juntar en otro proyecto, que es Rainbow, más adelante, para formar Rainbow del 79 al 84, ¿no? Pero sí, esa fue la salida de Gillan. No estuvieron exentos de la pelea de los egos, ¿no? Como un montón de bandas, güey. Que creo que es el cáncer de las bandas, güey. El ego, cabrón, ¿no? Entonces... Tanta genialidad, güey. Pues es que imagínate cómo vas a lidiar con tanto... Imagínate al manager, güey. El manager de la banda ahí en medio de los madrazos, güey. O sea, está cabrón, ¿no? Entonces, Deep Purple es una banda nuevamente longeva y muy productiva, ¿eh? Estamos hablando de una historia total de 22 discos, ¿no? En casi 50 años. Y estos amigos se aventaron la puntada incluso de liberar hasta 2 discos en un mismo año, ¿no? Para toda la gente que ha grabado, que ha hecho un disco, pues sabe el trabajo que eso implica. Pero pues estos señores no tuvieron un problema de colocar dos álbumes en el mismo año. Nuevamente, 22 discos. Es un número enorme de discos, ¿no? Cabrón, ¿no? O sea, para grabar ahora, discos. Pero adelante. Perdón, Perry. Lo que decía era que la energía que deben de tener, ¿no? 22 discos, giras interminables, está muy cabrón. Sí. Y faltan los en vivo y las recopilaciones, ¿no? Ah, no, yo ahorita estoy hablando exactamente, Perry. Yo ahorita estoy hablando de los discos de estudio. Sí. Faltan los directos, faltan las compilaciones, ¿no? Faltan un montón de cosas, ¿no? Entonces ahí está en la década de los 60s, que fue el de los 60s altos, en donde colocan 3 álbumes, que es una locura. En el 68 colocan 2, el Shades of Deep Purple y el The Book of Taliesin, no sé cómo se pronuncia esa palabra. O sea, 2 discos el mismo año, en el 68, ¿no? Y luego viene el homónimo en el 69. Yo no sé ustedes qué piensan. Estuve dándole una revisitada a la discografía de Deep Purple, y creo que la década de los 70 fue como la más productiva y la que más himnos puso en la historia, ¿no? Esa es mi percepción. No sé, quiero escuchar de ustedes qué opinan. Creo que ese fue el pico más alto de producción de buenos discos y de buenos tracks, ¿no? Sí, pues yo creo que en esa década que mencionas, sin duda, pues fue y que bueno, que en esa década de los 70 nada más fue hasta el 76, ¿no? Que así fue su primer, donde se separaron un tiempo. Y creo que ahí está sus grandes éxitos, sus clásicos, donde la banda y los miembros amalgamaron el concepto y lo fueron evolucionando. Y sí, sin duda, en lo particular, el Deep Purple in Rock, para mí el mejor disco bueno, a mi gusto, el que más me gusta. No sé si sea el mejor, pero el que más me gusta es ese. Y ese fue su publicación en el 70. Sí. ¿Ese cuándo lo escuchaste, Perry? ¿Escuchaste el de Machine Head o el de Deep Purple in Rock? No,
Es que más bien cuando yo conocí a Deep Purple me llegó como Una compilación, ¿no, Perry? una compilación donde venía Black Sabbath, donde venía Deep Purple, donde venía CC Top, donde venían varios. Y de ahí escuchamos la primera rola de Deep Purple y dijimos, cabrón. Y ya como disco completo, yo creo que sí, el Machine Head ha de haber sido el primero. Ok. Yo sí me chuté, les digo, de toda la discografía, ¿no? Pero sí encontré que mis tracks favoritos, los que más me enganchaban, eran de la primera etapa, digamos, del 68 hasta la pausa que le pusieron, ¿no? Hasta el 76. Hasta el 66. Sí, creo que y es que ahí en esa etapa pues están los clásicos, Smoke on the Water, Black Knight, Challenge Time, o sea, los grandes clásicos de Deep Purple están en esas épocas. Oigan, solo un dato que se nos había pasado decir, el origen del nombre de la banda es por es la canción es el nombre de una canción, de la canción favorita de la abuela de Ritchie Blackmore. Es una canción romántica de los años 30. Muy bonita también. De ahí viene. Sí, de hecho es de un músico, creo que era jazzista. También sí vi esa referencia y como bien comenta el artista, ¿no? De ese nombre de esa rola le ponen el nombre a la banda. Que hasta el nombre está psicodélico, ¿no? Está progre, ¿no? Deep Purple, ¿no? Sí. Yo creo que estos güeyes son conceptuales de hasta la médula. Y coincido, Split King, ¿no? En este disco de Deep Purple en rock, Split King, Child in Time es la rola más catártica que conozco en la vida. O sea, brutal. La voz de acá de este compadre, de Gillan. Black Knight, clásico también, ¿no? Fireball. Ahí en ese disco, fíjense que, y otra vez revisitando la discografía y todo, fíjense que nosotros veíamos o pensamos, cuando hablamos de un bajo con distorsión, normalmente pensamos en un Lemmy Kilminster, normalmente pensamos en un Cliff Burton, pero esta gente ya lo hacía en los 70s, güey. Deep Purple ya hacía bajos con distorsión en los 70s, ¿no? Entonces, increíble eso también. El Machine Head, que dicho sea pase. Sí, Perry. No, o sea, nada más ahí confirmar que o sea, sí fueron también pioneros de ese tipo de experimentación. Uh-huh. Y que muchas de las bandas actuales pues ya lo tienen como parte de su sonido, ¿no? Correcto. Y luego viene el Machine Head, que dicho sea paso, aquí tengo el arte impreso del Machine Head, que creo que coincidimos los tres. Y creo que fue el primer comentario. El primer comentario que aventaste, amigo. Es una de las portadas más espantosas y ordinarias que he visto en la vida, ¿no? O sea... La impresión es como que no es muy nítida, ¿no? Parece una mala impresión, ¿no? Se quedaron sin tinta. Sí, como una copia de esas chaponas, ¿no? Que luego te sacan en las papelerías. Y creo que... pero fíjate que nosotros hemos platicado muchas veces que luego el ver el arte de un disco te llama la atención y muchas veces hemos llegado a conocer bandas diferentes, ¿no? Nada más por el nombre o por el arte que trae el disco. Sí. Y que si tú, sin conocer a Deep Purple, lo ves en algún lugar, dices, ¿quién sabe qué madre es esa? No la voy a escuchar, ¿no? No, totalmente, ¿eh? O sea, tú le ves la portada y dices, no compres a madre, ¿no? Desde luego que pues, Deep Purple tiene una historia increíble, ¿no? Larguísima, pero yo creo que sí, aquí el arte... Híjole, es un discazo, ¿eh? Es el discazo. Es el disco de Deep Purple, yo creo, el más célebre, ¿no?
Ahí hay himnos como Highway Star, desde luego el Smoke on the Water. Y es creo que el álbum más célebre, pero híjole, en términos de arte, qué espanto de portada, ¿eh? Yo coincido aquí con el artista, así parece que lo trajeron acá de acá del barrio Bravo, ¿no? Entonces, pues el Machine Head, de hecho, yo creo que es nuevamente de los álbumes que más influenciaron la escena que hoy conocemos y la escena como la conocemos de metal. Luego, digo, vienen muchos más discos. Otro que hay que resaltar también es el Stormbringer. Particularmente este álbum trae mi track favorito de Deep Purple, que se llama Soldier in Fortune. Y curiosamente, Soldier in Fortune fue una rola que yo conocí por un cover que le hizo Pez a Deep Purple. Yo no sabía, ya cuando me metí a la historia, hace muchos años, supe que Soldier in Fortune era una rola, era un track de Opeth, de Deep Purple. Ese track viene en la versión en la edición especial del álbum Ghost Reveries. Entonces, yo sí creo, y a lo mejor muchos me van a criticar, pero yo sí creo que el cover sí tiene una rayita arriba, de la versión original. Sí. Escúchenla y me cuentan. Luego viene... es que... Dale, Perry, dale. Perdón, nada más. Y es que sin duda Pet se ve su influencia total de Purple. Tiene todo el estilo de Purple, güey. Todo el estilo, ¿no? Más ahora. Que ahora dices que es pop, ¿no? Pues dices que es pop. Sí, esos carteles de pop con death metal, híjole, me llaman mucho la atención, ¿eh? Parece... O sea, dices que más ahora se ve la influencia de Deep Purple en Opeth. ¿Quieres estás diciendo que Deep Purple era pop o es pop? No, Deep Purple es Deep Purple. Bueno, no me quieras engañar, güey. Sería perfecto si tuviera unos solos de Kerry King, dice el no, ese Kerry King, no, Kerry King, un tipo virtuoso, no, hombre. Bueno, y así brincamos a la época de los 80s, que creo que ya fue cuando empezaron a dejar un poco ese rock psicodélico, ese estilo con el que nosotros conocimos a Deep Purple con el disco Perfect Strangers, que es otro de los álbumes súper célebres de Deep Purple, ¿no? Y desde luego el track de Perfect Strangers, yo creo que fue como... Ahí es donde termina una de las eras más grandes, ¿no? de Deep Purple. Desde luego que vienen muchos otros álbumes en los 90s. En los 2000s, con todo el cambio de gente que hay en el medio, ¿no? Entonces, todavía en los 2020s, digamos, en el 2020, Hush es uno de los últimos álbumes, y el Turning to Crime en 2021. Fíjense, estamos hablando de que la historia arrancó en el 60 y... Ahora con el dato del artista, 67, ¿no? 67. 2021, cabrón, ¿no? Y siguen, cabrón, ¿no? Imagínense la locura, el talento, la paciencia, el aguante, ¿no? Que tiene esta gente para... Después de tantos años, estamos ya... O sea, esta banda ya es muy, muy, muy antigua, ¿no? Entonces... pues este es un pequeño recorrido por todo el legado, por toda la discografía, los marks o las alineaciones que tuvieron. Yo creo que vale la pena siempre revisitar la discografía de Deep Purple, ¿no? Yo me quedo con esa década de los 70s. Con la Mark II. Con la Mark II, exactamente. Exactamente, con la Mark II. Y pues nada más como comentario, Perry, tú te acordarás de este álbum, el Deepest Purple, The Very Best of Deep Purple, que fue como el primer disco que tuvimos en físico de
de Deep Purple, y estamos hablando de por ahí del 2002, ¿no? Entonces, Sí, y que fueron de esas ediciones de recopilación donde pues te traía en 15 tracks la historia más relevante de la banda así es. y que la mayoría, si no es que todos, pues es en ese periodo, ¿no? Del 68 al 76, donde están esos grandes clásicos. Donde están los himnos. Es correcto. Es correcto. Esta banda también fue inducida al Salón de la Fama. Esto sucedió en 2016. Como dato importante, nuevamente los vimos aquí en 2018 en el Hell and Heaven, ¿no? Solamente y te acordarás, Perry, artista, tú estuviste en ese Hell and Heaven también, ¿no? Porque incluso por ahí tuvimos patrocinio de uno de tus cuates, ¿no? ¿O fue en el 2016 donde tuvimos patrocinio? Fue Hell and Heaven, ¿no? Pero no me acuerdo de la edición. Sí estábamos en el de Deep Purple. Sí estábamos, ¿verdad? Ok, entonces, ¿se acuerdan que estábamos, puta? Porque esa noche cerró Deep Purple y cerró Scorpions, ¿no? Que decíamos, puta, güey. Y el día de mañana que vayan a traer otro festival, puta, pues ¿quién va a cerrar, no? Y dejaron la barra súper alta. Al día siguiente cerró Judas Priest y Ozzy Osbourne, ¿se acuerdan? Entonces, y decíamos, puta, ¿y ahora cómo le van a hacer, no? Y el Domination, aunque fue un festivalazo, pues yo creo que yo me quedaría con el Hell and Heaven como el cartel de los festivales en México. Yo me quedaría con ese, ¿no? ¿Ustedes qué piensan de esas alineaciones? Ese festival. Pues mira, yo ahorita, híjole, es que sí, creo que esa edición de Hell and Heaven, ahorita estoy checando el cartel. Y el día que estuvo Scorpion cerrando, estuvo Deep Purple, estuvo Mastodon, estuvo Bad Religion, estuvo Testament, estuvo De la Tierra ese día, y al siguiente cerró Ozzy Osbourne, estuvo Judas Priest, estuvo Megadeth, estuvo Gojira, estuvo Mason, Overkill, Brujería, creo que sí, de los carteles más importantes que han venido, pero sí creo que también el del Domination del 2020 estuvo brutal también. No sé. Ahí están las barras muy altas, cartel, ¿sí? Sí. Ahí están las barras muy altas. ¿Tú qué opinas, amigo? ¿Con qué cartel te quedas? No, sí, definitivamente el de Hell and Heaven fue un cierre de clásicos, ¿no? Esas bandas fueron... No sabemos si va a ser de las últimas veces que los veamos, pero hablar de 4 bandas de este calibre es muy difícil reemplazar algo de ese nivel, ¿no? Así es, totalmente. Luego me puse a hacer también un recap de los covers más célebres que he escuchado de Deep Purple. Desde luego ya comenté el de Opeth, el de Soldier in Fortune. Es un extraordinario cover, de verdad, escúchenlo. Escuchen en el Ghost Reveries. Brutal el cover. Dream Theater, desde luego de Dream Theater, o sea, Mike Portnoy es uno de los cuates que le encanta hacer tributos, ¿no? Y hay incluso un disco que se llama Made in Japan. Ahí está Dream Theater participando. También hizo algunas versiones de, por ejemplo, de Perfect Strangers también. Hay una hay una versión de Smoke on the Water que dice, en YouTube dice que es Sepultura. Y ustedes donde lo encuentren va a decir Sepultura. A mí no me convence que sea Sepultura. Yo creo que es otra voz. Yo creo que es otra batería. No suena a Sepultura. Pero dice Sepultura. Pero es un muy buen cover. Personalmente me suena más como a Fear Factory. Pero escúchenlo y den su opinión. Okay. Y hay un cover que me sorprendió un montón. De Dimmu Borgir, de la rola Perfect Strangers también. Escúchenlo. Perry, yo sé que cuando lo escuches nos vas a madrear. Nos vas a putear porque no te va a encantar. Pero bueno, pues es de esas cosas, de esas cosas relevantes que hay que mencionar. O sea, yo no me imaginaba a Dimmu Borgir haciendo... Pero Deep Purple también es una banda de covers. Ellos hicieron varios covers. Recordemos que hicieron cover de Help, de The Beatles,
hicieron cover de Hey Joe, de Jimi Hendrix, güey. Inclusive existe un cover de Roadhouse Blues, que es una canción de The Doors. No, también Deep Purple es una banda de covers. No, totalmente. Mira, yo creo que todas las bandas iniciaron haciendo un cover. O sea, todos los músicos arrancamos en esta historia de como músicos haciendo covers de alguien. No, pero ya parte de su discografía de Deep, como Deep Purple, metían ahí varios covercillos. En el disco, dices. En sus discos. Sí. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Muy bien. No, y es así súper valorado. A nosotros nos encanta escuchar covers de nuestras bandas. Acá en la Fonoteca, que también es un capítulo que vamos a tener, el de Dio. En la Fonoteca llegó el disco tributo que se llama This Is Your Life, ¿no? Y ahí está Metallica, está... ¿cómo se llama esta banda? La banda que hace el cover de Holy Diver, Killswitch Engage. Hay un montón de bandas ahí. Está Adrenaline Mob también. Entonces ese disco lo vamos a estar revisitando porque también Dio, desde luego, es parte de esta temporada de grandes clásicos, ¿no? Entonces, Deep Purple es un pilar para nosotros, ¿no? Desde luego que Deep Purple fue una de las primeras bandas que empezamos a coverar, ¿no, Perry? Sí, con sus clásicos, con Smoke in the World, con Black Knight, que siempre le poníamos ahí como 3 rayas a la velocidad o a lo ponchado más, pero siempre haciendo tributo a Deep Purple. O sea, siempre estuvo en el set, güey. Siempre estuvo en el set. Yo creo que Black Knight, pero más Smoke on the Water, era la rola que se prestaba más para cerrarla con más distorsión y con más doble bombo, ¿no? De lo normal. Sí. Muy bien. Es que también creo que también eso tienen estas rolas tan clásicas, güey, que cuando le hacen algún cover y las bandas les ponen sus diferentes matices, dices, güey, se escucha bien, o sea, está bien. O sea, creo que también esa es una de las características que tienen los clásicos, que cuando llegan otro artista u otra banda a hacerle el cover, como que se presta este tipo de rolas para pues meterle tu sonido particular, tu estilo exacto, mi artista, y no deja de ser una gran rola, güey, ¿no? A Deep Purple la conocen como una de las bandas más ruidosas de la escena, y es que en algún concierto en Londres, en aquellos años, la medida de decibeles fue de 117, y para que tengan un punto de comparación, en México el tope son 100 decibeles. Pues imagínense, esta banda siempre fue... siempre se caracterizó siempre por salirse del margen, ¿no? Siempre salirse del estilo, de lo típico, de lo normal, ¿no? Y creo que muestra de ello, pues es su música tan rara, ¿no? Tan peculiar. Y este artista, ¿sí? Nada más quería mencionar que también en California en 1974, güey, hicieron un concierto en donde, además de su altísimo volumen, güey, estaba cerrando Emerson, Lake y Palmer. Bueno, se supone que Deep Purple iba a cerrar, güey. Uh-huh. Y no, los organizadores ahí movieron un poco la organización, güey, y dejaron hasta el final a Emerson, Lake y Palmer, ¿no? Otra gran banda de rock progresivo. De progresivo. Pues a Richie Black me parecieron encabronar, güey. Dijo, a mí nadie me va a dejar, yo iba a cerrar, no, nadie me va a cambiar mi plan, güey. Entonces que se encabrona y con el chavo de los cables, güey, se organizó y le dijo, vas a encender el escenario cuando yo te dé la señal, güey. ¿A incendiar? Entonces, sí, güey, ahí prendieron algunos, ¿cómo se llaman? Unos gabinetes, güey. Sí es gabinete, ¿no? ¿Cómo se llama? El de las guitarras, sí. Sí, güey. Entonces encendieron algunos, dejándolos madreados para que ya a los que seguían, pues ya no tuvieran chance de ocupar el mismo equipo. También ahí estuve leyendo una anécdota de... Y lo más... Que se iban a... Que se fueron o sea, fue una bien cabrona, güey. Además de encender el helicóptero, güey. Vámonos, porque aquí va a haber pedo. Nos van a echar a la policía, güey.
pues se fueron en su helicóptero. Pues ya tenían mucha lana, ya tenían un avión, ya tenían un helicóptero, güey. Entonces, ellos ya hacían lo que querían, güey. Ya tenían con qué. Sí. Sí, pues ya de esas grandes bandas. También yo ahí leí una anécdota donde según se iban a presentar en Australia, que al final ya no se querían presentar y quien iba a hacer el quite nada más y nada menos se iba a hacer AC/DC. AC/DC. Cuando AC/DC empezaba, pero cuando vieron que ya iba a haber un grupo, se regresaron a tocar. Entonces sí tiene sus anécdotas mamalonas, ¿eh? O sea que sí se ponen... Se ponían pesaditos. Exacto, se ponen exquisitos. El tío Richie se encabronaba, güey. Siempre los guitarristas son medio mamones, ¿no? ¿O no? ¿O es mi percepción? Híjole. Pues es que yo te diría que o los bateristas o el vocal, güey. ¿Tú qué opinas, artista? No, yo digo que los bateristas se los llevan de calle, la mamá. Muy bien. No quieren tocar porque no le ponen su banco. Oye, pues Pues, es amigo, que pues, hay que profesionalizar No. el asunto, amigo, porque pues así, pues nada, hombre, pues. Ah. Pero bueno, entonces, Vete, amigo, no voy a voltear. ¿cómo? ¿Aló? ¿Me escuchan? No, decía que con una cubeta, güey. Perdón. No, my friend. Hay que profesionalizar. Hay que profesionalizarnos. Esa es la intención. Pero bueno, entonces, así es como llegamos al final. Después desde luego otra vez, más de 50 años de historia, 22 álbumes. Es muy difícil colocarlos en un solo capítulo, pero la intención de nuestro podcast y la intención de este capítulo y de esta temporada es reconocer a las bandas que pusieron los cimientos de todo este movimiento y de toda esta cultura del metal. Me gustaría, si están de acuerdo, podríamos pasar a escuchar algunas partes, algunos tracks de nuestro gusto, ¿no? Entonces, escuchemos los tracks que más nos gustan de Deep Purple. Entonces, empecé con los saludos con el Perry, me parece. Entonces, voy a empezar con los tracks favoritos ya de cara al cierre de este gran capítulo del heavy metal psicodélico. Artista, cuéntanos, chingada madre. Traigo 3 tracks, güey. ¿Sale? Cabrón. Número 1. Esa Es el disco de The Book of Taliesin, el disco de 1968, una rola que se llama Anthem. Ujú. Este track es una genialidad porque tiene ese elemento nostálgico. Hubo momentos en los que yo estaba sintiendo que escuchaba a Elvis Presley. O sea, es un rock viejito, con un elemento nostálgico, güey. Y ya como a la mitad de la canción incorporan este elemento ya propiamente de Deep Purple, del tecladito y de esa atmósfera como más este tipo de música un poquito más como clásica casi, ¿eh? Entonces, Anthem del disco de Book of Taliesin es mi track favorito número 1. Después avanzo en el tiempo y llego hasta 2017 con un track instrumental. Es parte del EP All I Got Is You. All I Got Is You es el nombre del EP y el nombre de la rola es Simple Folk. Es un track instrumental, lo vamos a escuchar ya en vamos a escuchar algunos segundos ya en postproducción. Y finalmente, mi último track favorito es, regresándonos un poquito de 2017, vamos para atrás hacia 1984 con Knocking at Your Back Door, que es un track que pertenece al disco Perfect. Buen track eso. Buenísimo, ¿no? Vamos a favoritos. Vamos a escuchar ahora mismo, artista, unos segunditos de Anthem. Vamos a escuchar y regresamos en 7 u 8 segundos. Then you might just appear, even though you'd soon be gone. When I reached out my hand, if I could see you.
Sí, pues un rock and roll, como dices, tipo de los 50 de Elvis Presley. Sí, El tipo Elvis. Sí, desde luego, era la influencia de estos güeyes. De hecho, en el documental de Metal Evolution de Banger TV, hacen ese comentario. Escuchan este tipo de tracks, escuchan también de pronto en el tono de la voz toda la influencia de este compadre, ¿no? De Elvis. Pues es que ese es el paso inmediato anterior. Entonces, de ahí salieron estas bandas, ¿no? Muy bien, my friend. Sí. Perry, jálate, chingada madre. ¿Cuáles son tus tracks favoritos, güey? Bueno, uno ya lo platiqué hace ratito, de este disco de Deep Purple in Rock, de 1970, donde pues viene esa genialidad de Child in Time, donde es para mí, como entre una ópera rock progresiva y todo lo que pudieron incorporar en alguna rola, lo hicieron aquí Deep Purple. Y sin duda, la característica es la interpretación de Ian en la voz, donde hace una interpretación con mucho feeling y con una calidad vocal y con unos registros vocales. Creo que difícil va a ser que en el género escuches algo de esa calidad y de esa naturaleza. Entonces, Child in Time sin duda es de mis rolas favoritas de Deep Purple. Y el segundo track favorito también es Highway Star, donde también ahí viene uno de los solos más reconocidos de la escena, que incluso en varias listas pues están entre los 20 mejores solos, y que pues viene también esta rola en este disco icónico que platicamos, que es Machine Head, que es del 72, y para mí también es una obra del progresivo adelantados, creo que estos güeyes a su época, y que es una de las, pues también de los clásicos que tienen estos güeyes. Desde luego. Excelente, Perry. Para mí esas dos rolitas son las que siempre visito cuando escucho Deep Purple, y aparte de sus otros grandes clásicos, pero estos son los que a mí más me laten. Y esa batalla de teclas con guitarra, ¿no? Está cabrona, está brutal. Sí. Muy bien. Sí. Vamos a escuchar la parte catártica de Child in Time. Ay, perdón, ya le pegué aquí el micrófono. Esa parte catártica de Ian Gillan. Vamos a escucharlo unos segunditos y regresamos. Como bien lo dijiste, Perry, complicado de encontrar algo parecido a ello, ¿no? Sí, la verdad es que la ejecución que hicieron y la interpretación de Ian en esa rola es bien difícil de hacer algo de esa magnitud. Muy complicado. Muy bien. Gracias, Perry. Muy, muy, muy buenos tracks. Muy buenas elecciones. Vamos a escuchar directamente de la tornamesa. Para mí, déjenme les digo, yo creo que Black Knight es mi track. Y hay uno más que se llama Test the Mechanic. De hecho, recién llegó a la fonoteca de God Productions esta genialidad, esta joya, ¿no? Es un disco grabado si no estoy mal, en Australia en 2001. Lo tenemos en vinilo y lo tenemos también en Digipack. Dicho sea de paso, es un color vinyl. Lo único que le podría reclamar a este disco, digo, el contenido musical es extraordinario. Exactamente, es un color vinyl en azul y efectivamente, como diría el artista,
este papel bond no está bien. Entonces, Test the Mechanic y Black Knight son mis tracks favoritos. Vamos a escuchar directamente de la tornamesa. O vamos a escucharlo en vinilo. Este track de Test the Mechanic. Voy a tratar de poner el stylus justo en donde arranca. Porque es el tipo de riffs que te atrapan. Entonces, vamos a escucharlo y regresamos en unos segunditos. Muy bien. Entonces, acabamos de escuchar esa pieza de rock bien catchy, bien pegador. Y así es como llegamos al final de este capítulo. Nuevamente, de antemano, pues 1000 disculpas por las fallas técnicas. Es el primer capítulo que hacemos remoto. Ya iremos puliendo la técnica. Muchas gracias. Siempre es un placer hablar de estas bandas que son el fundamento de todo lo que escuchamos, de todo lo que hacemos como músicos. Artista, tus últimas palabras del capítulo de Deep Purple. Arráncate, amigo. No, amigo, pues muchas gracias. Y agradezco a la banda por tenernos paciencia con estas dificultades técnicas. Como dice el artista, vamos a tratar de ir puliendo los detalles que tiene. Y pues les invitamos a que se cuiden, a que no bajen la guardia con el pinche virus para que regresemos pronto a juntarnos físicamente allá en los estudios de God Production. Entonces, pues nada, agradecerles. Escuchen a Deep Purple, gran banda. 50 años no son poca cosa, y ahí van a encontrar muchísimo material que les va a gustar para hay tantas variaciones en los estilos de Deep Purple a lo largo de este tiempo, que para todos los gustos va a haber algo interesante. Gracias, artista. Gracias, Perry King. Muy bien. Perfecto. Sin duda, amigo, lo acabas de decir bastante bien. Es la influencia y el fundamento de un montón de músicos y de bandas. Gracias, my friend. Perry, jálate, chingama. Sí, Perry, pues gracias. La verdad es que aunque sea remoto, un gustazo ya estar de regreso platicando de discos, de bandas, de momentos, y en esta sexta temporada donde vamos a visitar a los grandes. Y bien gustoso, artista Perry, chingón, como dice el artista. La realidad es de que si quieren ir a los inicios y con una gran trayectoria, pueden visitar Deep Purple, y que tiene N matices, en N momentos, con las alineaciones que también le da esa variación. Y creo que si alguien va a incursionar o quiere revisitar esta banda, pues tiene mucho material y mucha cosa que revisar. Entonces, pues qué chingón, Perry, artista, que ya estamos de regreso con esta nueva modalidad. La iremos mejorando y nos vemos la próxima. Gracias, Perry. Efectivamente, vamos a ir mejorando esto. Efectivamente, nos vemos la próxima. Viene el capítulo de aniversario. Vamos a ver cuál es la mejor manera de hacerlo, porque pues ya se nos acabó el tiempo de hacerlo. Probablemente no logremos hacerlo en persona, ya lo discutiremos, pero viene el capítulo de aniversario. Recién cumplimos el primer año el pasado 16 de enero. Y pues no me queda más que agradecerles, Perry, artista, a nuestra comunidad de Metalheads. Gracias por escucharnos, gracias por la paciencia. Síganos en redes sociales. Estamos en Goth-Prods para Instagram, y estamos en Goth-Prods para Spotify, YouTube, Facebook, Amazon Prime, Audible, y de un par de días para acá en Apple Podcast también. Ya estamos ahí. Síganos. Déjenos sus comentarios, su sabiduría, como el amigo Jacob. Y cuéntenos de qué banda les gustaría que estuviéramos platicando aquí. Muchísimas gracias por su atención.
Nos vemos la siguiente. Bye, bye. Donde el metal es vida, banda. Fíjense.